Soy Rachel Morgan, tengo 34 años y nunca esperé entrar a mi propia casa y sentirme como una extraña, tras acortar mi viaje de negocios en Zurich. Regresé para encontrar a 88 personas celebrando una fiesta en mi casa. Mi madre, Beverly, estaba en la cocina con un delantal, dirigiendo a los encargados del catering. Mi hermano Ethan hacía de bartender en la barra antigua de mi abuelo Maxwell. Una reunión familiar en pleno apogeo, de la que yo no tenía ni idea, en la casa que mi abuelo dejó específicamente para mí. Si estás viendo esto desde una reunión familiar, espero que la tuya sea más acogedora que la mía. Deja un comentario sobre tus experiencias en reuniones familiares y suscríbete para seguir lo que pasó después de que tomé la decisión que cambió todo. Construí mi carrera de la manera difícil. Mientras la mayoría de mis amigos en la universidad salían de fiesta, yo programaba hasta las 3 de la mañana, desarrollando las habilidades que eventualmente me conseguirían un puesto en Next Gen Solutions. Comencé como ingeniera de software junior en un cubículo tan pequeño que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. Durante 7 años trabajé semanas de 80 horas, sobreviviendo a base de ramen instantáneo y determinación. Cuando otros se quejaban de clientes exigentes o plazos imposibles, yo agachaba la cabeza y encontraba soluciones. Esa dedicación no pasó desapercibida. A los 30 años, dirigía mi propio equipo de desarrollo y a los 32 me convertí en la directora ejecutiva más joven en la historia de la empresa. Mi abuelo Maxwell fue mi mayor apoyo durante todo este camino. Él también fue ingeniero de la vieja escuela. Trabajaba con sus manos construyendo puentes por todo el país. Entendía la dedicación y la artesanía. Cuando tenía 12 años, me regaló mi primera computadora, mientras mi madre Beverly ponía los ojos en blanco y decía que debería estar afuera jugando con otros niños. Pero el abuelo Maxwell me guiñaba un ojo y susurraba: algunos construyen con acero, otros con código. Ambos cambian el mundo. Cada domingo durante la secundaria lo visitaba en la antigua casa victoriana que ha estado en nuestra familia por 3 generaciones. Mientras mi madre y mi hermano evitaban estas visitas, yo me sentaba con mi abuelo en su estudio, donde me enseñaba sobre integridad estructural, principios matemáticos y, lo más importante, integridad personal. Un Morgan nunca recorta esquinas, decía señalando la intrincada carpintería de su escritorio antiguo. La persona que hizo este escritorio estaba orgullosa de su trabajo, incluso en las partes que nadie verá jamás. Esa es la marca de alguien en quien vale la pena confiar. Mi hermano Ethan tomó otro camino. 3 años menor que yo, siempre tuvo ese carisma natural que hacía que la gente quisiera darle cosas donde yo trabajaba por mis logros. Ethan los esperaba. Comenzó y abandonó 4 carreras universitarias diferentes, convenciendo a nuestra madre cada vez de que había encontrado su verdadera vocación. Cada nuevo proyecto requería dinero para iniciar, que Beverly siempre le daba con su sueldo de profesora, estirando sus recursos al límite. Cuando el abuelo Maxwell falleció hace 2 años, su testamento sorprendió a todos, menos a mí. La casa familiar, una histórica victoriana en un barrio ahora de moda de Boston, valorada en casi 2 millones, me fue dejada únicamente a mí. Su nota en el testamento fue simple: para Rachel, que entiende el valor de construir algo que perdure. Mi madre estaba furiosa, dijo que debía haberse confundido. Al final insistió en que la casa era para toda la familia y esperaba que la firmara su nombre, o al menos que la vendiera y repartiera las ganancias entre ella y Ethan. Pero yo no pude hacer eso. Para mí, la casa no era solo madera y yeso, era cada lección de los domingos por la tarde, cada sonrisa orgullosa cuando compartía mis logros, cada momento tranquilo en la biblioteca leyendo libros de su colección. Me mudé de inmediato, restaurando con cariño las habitaciones mientras preservaba su carácter histórico. Convertí la biblioteca en mi oficina en casa, pero mantuve los libros del abuelo y su escritorio antiguo. Volví a plantar su jardín, siguiendo sus notas meticulosas, recuperando las rosas ancestrales que había cultivado durante décadas, a pesar de la tensión por la herencia. Traté de mantener una relación con mi madre y mi hermano. Los invité a cenas navideñas, a las que asistían con el aire de ser visitantes más que familia. Ofrecí ayudar a Ethan con su último plan de negocio, un concepto de food truck, con planificación empresarial en lugar de dinero en efectivo, pero él rechazó la ayuda. Incluso ofrecí ayudar a mi madre con su hipoteca, la cual aceptó, aunque la mencionaba en cada oportunidad como si fuera un préstamo al que yo estaba cobrando intereses, no un regalo. El viaje a Zurich representaba un hito importante en mi carrera. Next Gen llevaba años intentando conseguir a Helvetica Banking Systems como cliente, como nueva directora internacional de cuentas.
Cerrar este contrato afianzaría mi reputación y abriría los mercados europeos para nuestra empresa. Después de 2 agotadoras semanas de presentaciones, negociaciones y muy poco sueño, aseguré un contrato de 3 años por millones. El equipo quería celebrar en Zurich el fin de semana. Pero yo extrañaba mi hogar. Quería celebrar a mi manera, una noche tranquila en mi jardín con una copa de buen vino. Reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Reservé un vuelo temprano, sin decirle a nadie que regresaría 2 días antes de lo previsto. Sería mi victoria personal durante el vuelo a casa. Repasaba en mi teléfono fotos de mi jardín. Los tulipanes de primavera estarían en su máximo esplendor. Los había plantado siguiendo un patrón que el abuelo había diseñado años atrás, que desde la ventana del piso superior formaba la palabra Unwet, su lema favorito. Pensé en la botella de Cabernet que había guardado para una ocasión especial. Esta definitivamente lo era. El Uber dobló en mi calle y sentí esa cálida sensación de volver a casa tras un largo viaje. Esa sensación duró exactamente 12 segundos hasta que vi los coches. Estaban por todas partes, estacionados a ambos lados de la calle, en parte sobre mi césped, bloqueando mi entrada. El bajo de la música retumbaba en mi vecindario normalmente tranquilo. Mi conductor tuvo que parar a media cuadra. Parece que hay una fiesta, comentó mientras me ayudaba con el equipaje. Me quedé parada en la acera, mirando mi casa, tratando de entender la escena frente a mí. Las luces brillaban desde todas las ventanas, sombras de gente se movían dentro, risas y conversaciones se derramaban en mi jardín cuidadosamente cuidado, donde ahora extraños se agrupaban. Con vasos de plástico en mano, cigarrillos dejando ceniza sobre mis flores. ¿Qué estaba pasando? Habían tomado mi casa, respiré profundo y arrastré mi maleta por el camino hacia mi propia puerta principal, sintiendo crecer una sensación de temor con cada paso. El recorrido desde la calle hasta mi puerta se sentía surrealista. Mi jardín, que había perfeccionado durante incontables fines de semana, ahora era un desastre pisoteado. Los tulipanes que el abuelo y yo habíamos planeado estaban aplastados, bajo pies descuidados. Colillas de cigarro cubrían el césped como confeti tóxico. Alguien había movido mis sillas de jardín de teca tallada a mano para formar un área improvisada para fumar. Y los anillos de botellas sudadas de cerveza manchaban la madera. Un grupo de hombres de mediana edad que nunca había visto antes. Estaba cerca de mi estanque de koi y uno intentaba lanzar monedas para la suerte. Quise decirle que el cobre es tóxico para los peces, pero estaba demasiado atónita para hablar. Niños corrían alrededor del patio. Uno peligrosamente cerca de derribar la linterna de piedra que mi abuelo importó de Japón en los años 70. Nadie me detuvo ni cuestionó mi presencia mientras me acercaba a mi propia casa. ¿Por qué? ¿Lo harían? Yo era solo otro rostro más entre una multitud de extraños. La puerta principal estaba abierta y sostenida por una maceta que habían movido de mi solarium. Entré y el asalto sensorial fue inmediato. Primero llegó el olor, una mezcla de perfumes, olores de comida y alcohol derramado. El sonido era abrumador, decenas de conversaciones sucediendo al mismo tiempo, música saliendo del sistema de sonido de mi sala. Niños gritando mientras subían y bajaban por mis escaleras. La temperatura era sofocante con tanta gente en un espacio pensado para muchos menos. Mi vestíbulo, normalmente un lugar calmado con una consola antigua y un espejo, estaba atestado de bolsos, chaquetas y bolsas de regalo. Un cartel colgaba en el arco que llevaba a la sala. Reunión familiar Morgan 2025. Uniendo generaciones, alguien había instalado una mesa plegable con etiquetas con nombres y un libro de invitados. Me moví por la casa durante horas, reconociendo a parientes lejanos que no veía desde hacía años, mezclados con rostros completamente desconocidos para mí. Mi tía abuela Mabel, que pensé que vivía en Arizona, estaba sentada en mi rincón de lectura, mientras varias primas ancianas, que recordaba vagamente de los veranos de mi infancia, estaban agrupadas alrededor de mi mesa del comedor, que había sido extendida con mesas alquiladas para acomodar lo que parecía un buffet. Vi a mi madre en la cocina, con un delantal, dirigiendo a 2 mujeres que parecían ser del catering. Señalaba mi despensa, indicándoles dónde encontrar más fuentes para servir. Beverly tenía 62 años, pero lucía más joven. El cabello recién teñido y peinado, vestía un vestido que nunca había visto antes, con una flor prendida. Cuando se dio la vuelta y me vio, no hubo alegría en su expresión, ni sorpresa. En cambio, parecía molesta, su sonrisa vacilante. Rachel, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Europa hasta el domingo. No un bienvenida a casa, ni un te extrañamos, solo irritación por mi aparición inesperada en mi propia casa. Vivo aquí. Mamá, dije, aún intentando procesar la escena. ¿Qué es todo esto? Es la reunión familiar, respondió como si fuera obvio. La hemos estado planeando por meses. ¿Planeando qué? ¿En mi casa, sin decírmelo? Dije.
Y ella hizo un gesto de desdén. Sabíamos que estabas ocupada con el trabajo. Además, siempre dices que deberíamos usar más la casa, que es demasiado grande para ti sola. Eso no era cierto. Jamás había dicho algo remotamente parecido. De hecho, había sido clara sobre mis límites con respecto a la casa. Especialmente después de que Ethan apareció una vez con amigos para una fiesta improvisada en la piscina mientras yo estaba en el trabajo. Antes de que pudiera responder, apareció mi hermano con una bandeja de vasos vacíos. A sus 31 años. Ethan todavía tenía ese encanto juvenil que lo sacaba de problemas durante la infancia. Llevaba una camisa azul con anfitrión reunión familiar Morgan bordado en el bolsillo. Oh, regresaste temprano, dijo casualmente, sorpresa. La segunda parte de su frase carecía de entusiasmo genuino. ¿Cómo entraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá tenía la llave de repuesto que le diste para emergencias, respondió encogiéndose de hombros. No te preocupes. Todo está bajo control. Contratamos limpiadores para mañana, miré alrededor, observando mi casa transformada sin mi conocimiento ni consentimiento en un lugar para personas que en su mayoría me eran extrañas. Noté arañazos en el piso de madera causados por muebles movidos. Alguien había reorganizado mi sala para acomodar más asientos, empujando el antiguo escritorio secreter de mi abuela contra la pared, donde ahora había un grupo de copas de vino dejando anillos sobre la madera del siglo XIX. Un hombre alto y mayor se me acercó con expresión curiosa. Me pareces familiar. ¿Eres del lado de Mabel o del lado de Richard? Soy Rachel Morgan, esta es mi casa, respondí secamente. Sus ojos se abrieron un poco. Ah, eres la nieta de Maxwell. La que recibió la casa. La manera en que dijo recibió la casa sonó como si hubiera ganado un premio en un concurso, no como si hubiera heredado el hogar de mi abuelo, en el que había pasado incontables horas de mi vida. Sí, soy la dueña de esta casa, aclaré. Bueno, es amable de tu parte recibir a todos. Lugar hermoso. Pero debería haberse dividido entre la familia, si me preguntas. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome furiosa. Me moví entre la multitud, escuchando fragmentos de conversaciones similares. Nunca la vemos en las funciones familiares. Su la pasa trabajando todo el tiempo, ni siquiera conoce a la mitad de la familia. ¿Qué haría con tanto espacio? Vi fotos familiares exhibidas que habían sido tomadas de mis cajas de almacenamiento. En el ático, primos revisaban la colección de discos de mi abuelo. Alguien había movido mi laptop de mi oficina para hacer espacio a una mesa de postres. Mi espacio privado había sido completamente violado. En el comedor encontré un montón de camisetas personalizadas con reunión familiar Morgan 2025, impresas, junto con una fecha, hace 3 semanas. Esto no era una reunión espontánea, había sido planeada con mucha anticipación sin mí. Mi cabeza daba vueltas, necesitaba aire. Salí al porche trasero, solo para encontrarlo ocupado por adolescentes que no reconocía, revisando sus teléfonos y quejándose de haber sido arrastrados a un evento familiar aburrido. Caminé de regreso por la casa, pasando junto a mi madre, que ahora posaba para fotos con personas presentadas como primas segundas de Chicago, junto a Ethan, que mezclaba bebidas y absorbía la atención de parientes femeninas, junto a un tío abuelo y a un primo en segundo grado, quién sabe quién. Nadie me notó mientras recogía mi maleta, que aún estaba en el vestíbulo donde la había dejado. Nadie me llamó al salir por la puerta principal. Llegué a la mitad de la cuadra cuando las lágrimas nublaron mi vista. Saqué el teléfono y reservé una habitación en el Marriott del centro. No podía quedarme y armar un escándalo. No podía fingir que esto estaba bien. Necesitaba espacio para pensar. Mientras el Uber se alejaba, miré hacia atrás la casa de mi abuelo. Mi casa, iluminada y llena de vida, llena de personas que no me conocían. No me respetaban y aparentemente no me extrañaban cuando no me incluían en los eventos familiares. La traición dolió mucho, pero lo que más me lastimó fue la falta de respeto hacia los deseos de mi abuelo y hacia mi espacio personal. Me registré en el hotel en un instante. Dejé caer mi maleta junto al escritorio genérico y me senté al borde de la cama. El silencio de la habitación contrastaba con el caos que acababa de dejar atrás. Tomé el teléfono y miré la pantalla, preguntándome a quién llamar, qué hacer y cómo iba a volver a ver mi hogar de la misma manera. La habitación del hotel se sentía estéril e impersonal, pero al menos era silenciosa. Me senté en el borde de la cama casi 1 hora, con la mente repitiendo los eventos de la noche como una mala película que no podía apagar. No era la primera vez que mi madre y mi hermano desestimaban mis sentimientos, pero sí la más flagrante. Conforme pasaba el choque inicial, afloraban recuerdos de toda mi vida, un patrón que había normalizado, pero que ahora veía con claridad. Mi fiesta de cumpleaños número 8.
Cuando mi madre invitó a toda la clase, pero se olvidó de pedir un pastel que no me diera alergia. Rachel, no hagas un escándalo, los otros niños se están divirtiendo, mi graduación de secundaria. A la que llegaron tarde y se fueron temprano para ir al partido de béisbol de Ethan. Es la semifinal. Rachel, solo camina por el escenario, luego veremos las fotos, el momento más importante. Cuando recibí una beca prestigiosa en ingeniería y mi madre respondió preguntando si había considerado algo más femenino, mientras tanto, las notas mediocres de Ethan eran celebradas, sus pasatiempos abandonados financiados, su irresponsabilidad justificada como un proceso de encontrarse a sí mismo, llamé a mi mejor amiga Jenna a medianoche. Sin importarme la hora, Jenna había sido testigo de la dinámica familiar durante más de 20 años y nunca se anduvo con rodeos. ¿Qué hicieron?, exclamó después de que le expliqué la situación en mi casa. Sin siquiera decirme nada. Ni hablar, Rachel. Eso es una falta de respeto total. ¿Estoy exagerando?, pregunté, dudando de mí misma, como siempre me había condicionado a hacer. ¿Si acaso estás subestimando la situación? Invadieron tu espacio personal. Usaron tu propiedad sin permiso y ni siquiera te invitaron a un evento familiar, en tu propia casa. Eso no es normal, Rachel, eso no está bien. La validación de Jenna confirmó lo que ya sabía. No se trataba solo de una fiesta. Era una falta fundamental de respeto que había caracterizado mi relación con mi madre y hermano durante décadas. Yo ponía límites y ellos los ignoraban. Ofrecía reconciliación y ellos la daban por sentada. Buscaba excusas para su comportamiento que ellos jamás tuvieron que hacer por sí mismos. Esa noche apenas dormí, mi mente repasaba opciones, confrontarlos y ellos minimizarían. Pedir disculpas y recibiría una vacía para apaciguarme hasta la próxima, intentar explicar mis sentimientos y me harían sentir demasiado sensible. Llegó la mañana con una determinación renovada. Regresé a mi casa a las 9, esperando que la mayoría de los invitados ya se hubieran ido. Tenía razón sobre los invitados. Pero me equivoqué sobre el estado de mi hogar. La escena era peor de lo que imaginaba. Botellas y vasos vacíos, esparcidos por todas partes. Comida aplastada en mis alfombras persas. Alguien había vomitado en el lavabo del baño de visitas. Sillas alquiladas apiladas desordenadamente en la sala. Mi jardín parecía haber sido azotado por un tornado. Mi madre estaba en la cocina tomando café y revisando su teléfono. Levantó la mirada. Cuando entré, ella estaba ahí. ¿Dónde desapareciste anoche?, dijo. Qué dramática eres, Rachel. No hubo disculpa ni reconocimiento de la violación, solo crítica a mi reacción. Me quedé en un hotel, ya que aparentemente mi dormitorio estaba siendo usado como guardarropa, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Fue idea de Ethan, necesitábamos el espacio. Ya sabes cómo son estas cosas. El equipo de limpieza llegará al mediodía. Ese no es el punto, mamá. Usaste mi casa sin pedírmelo, ni siquiera me avisaste de la reunión familiar. Mucho menos me invitaste. Suspiró como si yo fuera irracional. Tú siempre estás trabajando. ¿De verdad habrías venido? Además, eres tan particular con todo que si te hubiéramos preguntado, habrías puesto 1.000.000 de condiciones. Sí. Habría puesto condiciones sobre el uso de mi propiedad personal. Eso es normal. Ethan apareció desde la habitación de invitados, con el cabello despeinado y la ropa de ayer. Buenos días, murmuró. Gran fiesta, ¿verdad? A todos les encantó la casa. Ethan, ¿por qué no me dijiste de esta reunión? Pregunté directamente. Se encogió de hombros. Necesitábamos un lugar grande y tú tienes todo este espacio. Parecía obvio. ¿Cuál es el problema? Somos familia. El problema es que esta es mi casa, no un lugar público. No puedes decidir usarla sin mi permiso. Técnicamente es la casa familiar, intervino mi madre. Tu abuelo habría querido que todos la disfrutaran. Eso fue la chispa que encendió la mecha. No me digas lo que habría querido mi abuelo, dije. Él dejó esta casa específicamente para mí porque sabía que la respetaría y cuidaría. Me alejé de ellos para evaluar los daños por toda la casa. Lo que encontré me hizo pasar de enojada a furiosa. En el estudio, el escritorio antiguo de caoba de mi abuelo, el que me mostró como ejemplo de artesanía e integridad, tenía un profundo rayón en su superficie y lo que parecía una quemadura de cigarrillo. A pesar de mi estricta regla de no fumar dentro, el escritorio no era solo un mueble. Era donde me enseñó a diseñar, donde escribió cartas de recomendación para la universidad, donde redactó su testamento final. Continué hacia mi oficina en casa y encontré la puerta entreabierta. Siempre la mantenía cerrada con llave. Alguien había forzado o elegido la cerradura, los cajones estaban abiertos, documentos de trabajo movidos, mi laptop había sido desplazada.
El marco del primer dólar que gané como freelance en la universidad había sido retirado de la pared, y el marco estaba roto, arriba no estaba mejor. La puerta de mi habitación había sido abierta a pesar del cartel claro de privado, por favor mantener cerrado, mi closet estaba abierto. Los cajones del tocador no cerrados completamente. Alguien había estado en mi espacio personal. Tocado mis cosas, regresé abajo para encontrar a mi madre y hermano conversando casualmente sobre alguien llamado Primo Fo, quien aparentemente había sido la sensación de la fiesta con su actuación de karaoke. Mi oficina fue allanada, dije, con firmeza. Entraron a mi habitación. El escritorio del abuelo está dañado, da. Unos chicos estaban jugando a las escondidas, respondió Ethan con indiferencia, y eso del escritorio probablemente sea solo una marca de agua, se puede pulir. Es una quemadura de cigarrillo y un rayón de cuchillo, lo corregí, es un escritorio de 200 años. Siempre tan dramática, suspiró mi madre, solo son cosas, Rachel. Solo cosas, esas palabras resonaban en mi cabeza. Para ellos, esta casa y todo lo que hay en ella era solo cosas. Cosas que sentían con derecho a usar, dañar y despreciar solo porque compartíamos ad. Pero para mí eran más que cosas. Era mi santuario, mi historia. Mi espacio privado que había sido violado por las personas que más deberían respetarlo. Saqué el teléfono y llamé a mi amiga Jenna de nuevo. ¿Puedes venir? Necesito apoyo moral. Mientras esperaba a Jenna, recorrí cada habitación tomando fotos de los daños. Cuando llegó, se quedó sin aliento al ver el estado de la casa. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo abrazándome. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de la casa que amaba, ahora manchada por la falta de respeto. No lo sé aún, respondí. Pero sé que no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Después de que Jenna se fue, hice otra llamada a Scott Reynolds, un agente inmobiliario que me había contactado varias veces para vender la propiedad. La victoriana estaba en una ubicación privilegiada y los desarrolladores la habían estado observando desde que mi abuelo falleció. Scott, soy Rachel Morgan. ¿Recuerdas esa oferta que mencionaste el mes pasado? Sigue en pie, mi madre, mi hermano, que estaban en la cocina, discutiendo que familiares aún necesitaban transporte al aeropuerto. Quedaron en silencio al escuchar mi parte de la conversación. Por primera vez, desde que llegué a casa, tenía toda su atención. Scott llegó a mi casa en menos de una hora. Su actitud habitual de agente inmobiliario profesional se suavizó al ver el estado de la propiedad. No recuerdo la casa así durante nuestras charlas previas, dijo Contacto, mirando una mancha en el papel tapiz de la entrada. Reunión familiar, respondí con sequedad. Hablemos en el jardín. Nos sentamos en la mesa de hierro forjado en el patio, la única zona relativamente intacta tras el caos de la reunión. Scott abrió su portafolio y fue directo al grano. Algo que aprecié. El comprador en efectivo que mencioné antes sigue muy interesado. Victor James. Un emprendedor tecnológico que acaba de mudarse de California. Ha estado buscando una propiedad histórica en este barrio específicamente. ¿Cuál es su plazo? Pregunté. Está motivado, vive en un alquiler temporal y quiere cerrar rápido. Puede hacerlo tan pronto como ustedes manejen el papeleo. Y entiende que es tal cual, no haré reparaciones ni mejoras. Scott asintió. A este precio y en este mercado, compra por la ubicación y el valor histórico. Planea renovar de todos modos. Respiré hondo. ¿Cuál es su oferta? 2.1 millones en efectivo, un poco por debajo del valor de mercado por el tiempo acelerado. Pero sin contingencias de inspección ni retrasos de financiamiento. Asentí lentamente. Una extraña calma me invadía. Quiero seguir adelante. Scott trató de contener su sorpresa y emoción. ¿Estás segura? Es una decisión importante. La casa ha estado en tu familia por generaciones. Estoy al tanto de su historia. Por eso tomo esta decisión. Miré hacia la ventana de la cocina, donde vi a mi madre y a mi hermano en una conversación animada. Probablemente especulando sobre mi reunión con Scott. ¿Qué tan rápido podemos preparar el papeleo? Puedo tener los documentos preliminares listos esta tarde y el contrato completo para el final del día. Si el comprador acepta acelerar su parte, podríamos cerrar en días en lugar de semanas. Perfecto. Y necesitaré los servicios de un buen abogado inmobiliario para asegurar que todo se maneje correctamente. Scott hizo una llamada y a las 2 p.m. llegó mi abogada, Diane Medius. Había trabajado con ella antes para preparar mi testamento y poderes notariales. Era minuciosa y discreta, justo lo que necesitaba. Mientras Scott preparaba el papeleo inicial en mi estudio dañado, Diane y yo hablamos en privado en el jardín. ¿Estás segura, Rachel? Una venta apresurada suele beneficiar más al comprador que al vendedor. Lo entiendo, Diane, pero mis circunstancias han cambiado y necesito actuar rápido. El precio es justo. Considerando la conveniencia de una venta en efectivo y cierre, rápido ella estudió mi rostro. Esto no es común en ti. Sueles ser metódica con las decisiones financieras.
A veces la claridad llega de repente, respondí. He comprendido que esta casa se ha convertido más en una carga que en una bendición. Al final de la tarde, había firmado los documentos preliminares y autorizado a Scott a presentar la oferta a Víctor Jane. Mi madre y mi hermano habían estado sospechosamente callados, observando desde la distancia sin intervenir. Eso cambió cuando Scott se fue. ¿De qué se trataba eso?, exigió mi madre entrando al jardín, donde yo revisaba papeles con Diane. Negocios, respondí simplemente. ¿Qué clase de negocios requiere un agente inmobiliario en nuestra casa familiar? Su énfasis en nuestra no pasó desapercibido. Presenté a Diane como mi abogada, lo que puso inmediatamente a mi madre en alerta. Estoy vendiendo la casa, dije con calma, el comprador está listo para cerrar rápido. Necesitaré que ambos retiren sus pertenencias para mañana por la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vino la explosión. No puedes estar hablando en serio, exclamó mi madre por fin. Esto es impulsivo y ridículo, incluso para ti. Ethan dio un paso adelante. Vamos, Rachel. Estás exagerando por la fiesta, dijo Ethan. Dijimos que lo sentíamos. Ninguno de ustedes ha pedido disculpas de verdad, señalé, pero esto ya no es cuestión de disculpas, sino de reconocer que hay límites que, una vez cruzados, no se pueden deshacer. ¿Entonces nos castigas vendiendo nuestra casa familiar? La voz de mi madre subió con indignación. No castigo a nadie, respondí. Estoy tomando una decisión sobre mi propiedad que tiene sentido para mi vida y mi futuro. No te dejaremos hacer esto, amenazó. Ethan, del abuelo nunca habría querido que vendieras. El abuelo confió en que yo tomara mis propias decisiones. Por eso me dejó la casa a mí, no a la familia en conjunto. Mi madre cambió de táctica, suavizando la voz. Rachel. Cariño, estás molesta, lo entiendo. Lo que hicimos fue insensible. Pero vender la casa de tu abuelo es una decisión que lamentarás para siempre. Tomémonos un tiempo para calmarnos. Era el mismo patrón que había visto toda mi vida: minimizar, desviar y luego fingir un compromiso. Cuando esas tácticas fallaban, no esta vez, la decisión está tomada. Mamá, he firmado los documentos preliminares. El señor Jane ya aceptó verbalmente la oferta y enviará el contrato firmado esta noche. En ese momento, Diane intervino. Señora Morgan, la transacción ya está en proceso. Su hija tiene el derecho legal de vender su propiedad. Le sugiero que respete su decisión y se concentre en sus planes de reubicación. Mi madre se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. ¿A dónde se supone que vamos a ir con tan poco aviso? La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Al mismo lugar donde vivías antes de decidir mudarte aquí sin preguntar, tu apartamento, al que yo he estado ayudando a pagar. Ethan se acercó más. Con voz baja y amenazante, podría impugnar el testamento del abuelo, decir que fue manipulado o que no estaba en sus cabales. El plazo para impugnar el testamento terminó hace 18 meses, respondió Diane. Antes de que pudiera hablar, el señor Morgan y yo realizamos personalmente la evaluación de capacidad antes de que su abuelo firmara el testamento. Sería una reclamación sin fundamento. Pasé el resto de la noche organizando metódicamente y empacando las cosas que realmente me importaban. La colección de libros de primera edición de ingeniería de mi abuelo, fotos familiares de tiempos más felices, la pequeña caja de madera con cartas que me escribió durante la universidad. Con cuidado envolví su reloj de bolsillo y la pluma fuente que usó para firmar su testamento final. El escritorio tendría que quedarse. Estaba demasiado dañado para transportarlo sin ayuda profesional, y era demasiado doloroso verlo cada día. Tal vez Víctor Jane lo restauraría o lo reemplazaría por algo moderno. De cualquier forma, estaba aprendiendo que los recuerdos ligados a los objetos permanecen incluso cuando estos cambian de manos. Mi madre intentó varias veces más que cambiara de opinión, alternando entre la culpa, la ira y promesas repentinas de mejorar en el futuro. Ethan oscilaba entre amenazas y negociaciones. Yo me mantuve firme, sintiendo una extraña paz en medio del caos. A medianoche, mis pertenencias esenciales ya estaban en el coche. Había reservado una estadía prolongada en un hotel hasta encontrar un nuevo lugar. Al prepararme para salir esa noche, di un último paseo por la casa, no como un adiós, sino como una liberación. Cada habitación guardaba recuerdos, pero comprendí que los más importantes viajarían conmigo. Mi madre estaba en el vestíbulo mientras me dirigía a la puerta. Su último intento de manipulación listo. Si haces esto, Rachel, estás destrozando esta familia. Me volteé hacia ella con una sonrisa triste. Mamá, no puedes destrozar algo que nunca estuvo realmente unido. Esa noche dormí más tranquila en el hotel que en meses. A la mañana siguiente, amaneció clara y brillante. Llegué a la casa a las 8 para encontrar a Víctor Jane y su asistente ya esperándome afuera. Scott hizo las presentaciones. Víctor era más joven de lo que esperaba.
quizá de unos 40 y pocos años, con una confianza tranquila y un trato considerado. Había hecho su fortuna en tecnología sostenible y era refrescantemente directo, aprecio el proceso acelerado. Señorita Morgan, entiendo que esta es una propiedad significativa con historia familiar. Por favor, llámeme a Rachel. Y, sí, tiene historia, pero está lista para un nuevo capítulo. Caminamos juntos por la casa. No intenté ocultar los daños de la reunión, para su crédito. Víctor no se inmutó ni intentó renegociar basándose en el estado. Los cimientos son magníficos, comentó al examinar la moldura original del salón. Ya no se puede construir con este tipo de carácter. En el estudio de mi abuelo, se detuvo frente al escritorio dañado. Es una lástima. Periodo Imperio Americano, ¿verdad? Ca. 1830. Mi abuelo lo apreciaba mucho. Conozco a un experto en restauración, que se especializa en muebles de época. Si no te lo llevas, me gustaría que se reparara adecuadamente. Ese pequeño gesto de respeto por la historia de la casa significó más de lo que él podía imaginar. Terminamos el recorrido y nos reunimos en el comedor, donde Diane había preparado los documentos para el cierre. El proceso fue sorprendentemente sencillo para una transacción tan importante. Firmas, iniciales, más firmas. Scott sonreía, calculando mentalmente su comisión. Mientras revisábamos los documentos finales, la puerta principal se abrió de golpe. Mi hermano Ethan entró furioso, seguido por mi madre. «Paren, esto es un error», gritó Ethan con la cara roja de enojo. O quizás de alcohol. Víctor y su asistente intercambiaron miradas alarmadas. Diane, siempre profesional, dio un paso adelante. «Señor Morgan, este es un cierre inmobiliario privado. Si no es parte de la transacción, debo pedirle que se retire». Mi madre empujó a Diane y se dirigió directamente a Víctor. «Esta casa ha estado en nuestra familia por generaciones. Mi hija está tomando una decisión emocional que seguramente lamentará. Como hombre de negocios, debe entender la importancia de una consideración cuidadosa». Víctor se mostró incómodo, pero mantuvo su postura. «Señora Morgan, respeto profundamente los lazos familiares, pero he firmado un contrato legal con Rachel, quien, según entiendo, es la única propietaria de esta propiedad». Ethan se acercó más, con desesperación en los ojos. «Rachel, por favor, podemos arreglar esto. Respetaremos tu espacio, no más fiesta sorpresa. Puedes tener las reglas que quieras». Por un momento sentí una chispa de duda. Eran las promesas que quería escuchar ayer, la semana pasada, el año pasado, pero sabía que eran vacías, ofrecidas solo cuando algo se quitaba, no por respeto genuino a mis límites. «Es demasiado tarde, Ethan. La decisión está tomada». Mi madre jugó su última carta. «Si haces esto, estás destruyendo el legado de tu abuelo. ¿Eso quieres?». Dejé el bolígrafo y la enfrenté por completo. «El legado de mi abuelo no es esta casa, mamá. Son los valores con los que vivió y me enseñó: integridad, respeto, autosuficiencia. Me dejó esta casa porque confiaba en mi juicio. Estoy usando ese juicio ahora. Estás tirando a la basura a tu familia», contrarrestó, con lágrimas rodando por su rostro. «No, reconociendo que la familia debe apoyarse y respetarse, no explotarse ni despreciarse. Has tenido innumerables oportunidades de tratarme como un miembro valioso, pero me has tratado como un inconveniente en el mejor de los casos, y como un recurso para usar en el peor». Ethan dio un paso adelante con tono amenazante. «Si haces esto, no esperes que estemos allí cuando te des cuenta del error que cometiste». Miré a mi hermano, el niño a quien ayudé con la tarea, el adolescente cuya fianza pagué, el adulto cuyos negocios financié. Sentí una profunda tristeza, pero también un extraño alivio. «Es un riesgo que estoy dispuesta a correr». Diane, siempre práctica, interrumpió el drama familiar. «Si pudiéramos continuar con el cierre. El señor Jen tiene un horario apretado». Mi madre hizo un último intento emocional, prometiendo que las cosas serían diferentes, que ahora entendía cómo me sentía, que podríamos empezar de nuevo. Pero sus palabras sonaban vacías tras décadas de promesas similares, todas rotas. Firmé los documentos finales. Víctor Jen entregó un cheque de caja como pago inicial, con el resto a transferirse al registrar la escritura. Nos dimos la mano. Y, así, la casa, que había estado en mi familia por 3 generaciones, pasó a ser de otra persona. El momento fue anticlimático, sin truenos, sin música dramática. Solo el susurro de papeles recogidos y el clic silencioso de maletines cerrándose. Víctor se acercó a mí. Después de que terminaron las formalidades, me dijo: «Quiero que sepas que respetaré la historia de esta casa. No será demolida ni alterada fundamentalmente». «Gracias, eso significa mucho», respondí, entregándole un juego de llaves, las mismas que mi abuelo me había dado 2 años antes. Hay un compartimento oculto en la biblioteca, detrás de la tercera estantería desde la izquierda. Mi abuelo guardaba allí documentos históricos sobre la casa. «Quizás te parezcan interesantes». Aceptó las llaves con un asentimiento respetuoso.
Eres bienvenida a visitarla cuando quieras. Es amable. Pero creo que no lo haré. Algunos capítulos necesitan quedarse cerrados. Mi madre y mi hermano observaron en un silencio atónito mientras recogía mis pertenencias. No hubo abrazos de despedida ni buenos deseos para mi nueva vida, solo el peso pesado de decisiones tomadas y consecuencias asumidas. Al caminar por el camino de entrada por última vez, me sentí más ligera con cada paso. El jardín que antes me daba alegría ahora solo me recordaba al desprecio. Las paredes, que fueron testigo de las lecciones de mi abuelo, ahora resonaban con los sonidos de una fiesta a la que no había sido invitada, coloqué la última caja en mi coche y miré atrás. Una vez más, mi madre estaba en la puerta, su expresión inexpresiva. Mi hermano no estaba a la vista. Levanté la mano en un pequeño saludo y luego entré en el coche, alejándome de la casa. Con el cheque por 2.1 millones en mi bolso y un futuro incierto, pero libre por delante, la primera semana después de vender la casa pasó en un torbellino de asuntos prácticos. Me mudé del hotel con estancia prolongada a un apartamento amueblado con un contrato de 6 meses, dándome tiempo para decidir dónde quería establecerme de forma permanente. Abrí una nueva cuenta de inversión para la mayoría de los ingresos. Aparté fondos para impuestos y traté de adaptarme a mi nueva realidad. El silencio de mi familia fue tanto esperado como impactante, no llamadas, ni mensajes, ni siquiera botones de voz enfadados. Era como si hubiese dejado de existir en su mundo en el momento en que firmé esos documentos de cierre. Una parte de mí se sintió aliviada de evitar el drama, pero otra parte dolía por la familia que deseaba tener, una que reconociera el daño que causaron y buscara una reconciliación genuina. Ese silencio se rompió al 9º día cuando mis cuentas en redes sociales se inundaron de mensajes de familiares lejanos, primos que apenas conocía, tías que no veía desde hace años, todos expresando su sorpresa y decepción por mi decisión egoísta de robar a la familia de su herencia. Las historias que les habían contado eran predeciblemente sesgadas. Según el rumor familiar, había tenido una rabieta por una inofensiva reunión familiar y había vendido impulsivamente nuestra herencia común por despecho. No mencionaban el uso no autorizado de mi casa, el daño a objetos irreemplazables, ni los años de falta de respeto que me llevaron a mi punto de quiebre. No respondí a la mayoría de los mensajes, pero sí contesté a mi prima Malisa, que siempre había sido amable conmigo. Su mensaje fue más mesurado que los demás y preguntaba genuinamente si estaba bien. Estoy bien, le escribí, hay más en esta historia de lo que probablemente has oído. Pero estoy en paz con mi decisión. Espero que tú y tu familia estén bien. Su respuesta me sorprendió, me imaginaba que había más en ello. Tu mamá y Ethan siempre han tenido una versión distinta de la realidad, por lo que vale. Creo que el abuelo Maxwell lo entendería. Él tampoco dejaba que nadie lo pisoteara. Esa pequeña validación de alguien que conoció a mi abuelo significó más de lo que ella podía imaginar. En el trabajo, me lancé de lleno al éxito de la implementación para Helvetica Banking Systems. Mi equipo notó mi renovado enfoque y energía durante nuestro almuerzo semanal. Jenna observó que parecía más liviana de alguna manera. A pesar de todo, me siento más ligera, admití. No me daba cuenta de cuánto peso emocional cargaba esa casa, no solo los buenos recuerdos del abuelo, sino la lucha constante con mamá y Ethan. ¿Has tenido noticias de ellos?, preguntó Jenna. No directamente, respondí, he escuchado por el rumor familiar que tuvieron que volver al apartamento de mamá. Al parecer, habían empezado a mover cosas a la casa, asumiendo que podían quedarse indefinidamente. Jenna negó con la cabeza. ¡Qué descaro! ¿Qué creían que iba a pasar? Pensaban que seguiría tolerando todo lo que me hacen, como siempre. 2 semanas después de la venta, recibí un correo de Victor Jen con fotos del trabajo de restauración, comenzando en el escritorio de mi abuelo. El artesano cree que puede reparar completamente el daño, escribió. Cuando termine, ¿te gustaría tenerlo? Parece tener un significado especial para ti. Su amabilidad inesperada me hizo llorar. Rechacé la oferta. El escritorio pertenecía a la casa, pero su reconocimiento de su importancia fue una sanación. Inesperada, esa misma noche cocinaba en mi nuevo apartamento cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Por la mirilla, vi a mi madre en el pasillo, con una apariencia desaliñada como nunca antes la había visto. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, la ropa arrugada. Había estado llorando. Mi primer instinto fue no abrir para proteger la paz que había estado cultivando, pero algo, quizás la voz de mi abuelo en mi cabeza recordándome la integridad, me hizo abrir la puerta. Mamá, dije simplemente, sin invitarla a entrar ni despedirla. Rachel, su voz se quebró al pronunciar mi nombre. ¿Puedo entrar? Solo para hablar. Dudé, luego me aparté. Entró con cautela, como si esperara que la echara en cualquier momento. Mi apartamento era modesto comparado con la victoriana, 2 habitaciones sencillas, acabados estándar, nada especial, pero mío.
Completamente mío. Está bonito, lo ofreció, mirando alrededor, acogedor. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté, demasiado cansada para charlas superficiales. Se dejó caer en mi sofá, luciendo cada uno de sus 62 años. Nos han desalojado de mi apartamento. El casero descubrió que Ethan vivía allí cuando el contrato prohibía ocupantes adicionales. Claro que no había venido a reconciliarse, sino a pedir ayuda. Probablemente económica, lamento oír eso, dije, manteniendo el tono neutral. ¿Dónde están ahora? En un motel, temporalmente. No es ideal. Ethan está buscando trabajo. Pero ya sabes cómo es eso. No sabía que el historial laboral de mi hermano era una serie de comienzos entusiastas y abandonos abruptos. ¿Y tus ahorros?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Se usaron para la reunión, admitió sin mirarme, y un poco para el último negocio de Ethan. Una cafetería especializada que no prosperó. La confesión quedó suspendida entre nosotras. Mi madre había gastado sus ahorros en una fiesta a la que no fui invitada y en otro de los proyectos condenados de mi hermano. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, yendo directo al grano. Alzó la mirada con una chispa de esperanza, solo lo suficiente para el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler en un nuevo lugar. 3,000. Quizá 4. Te pagaré, claro, el patrón familiar. Apareció de inmediato, su crisis, mis recursos, promesas de pago que nunca se cumplirían. Por un momento lo consideré. Sería más fácil que la alternativa. Tenía el dinero, pero luego pensé en lo que diría mi abuelo sobre habilitar versus ayudar. No puedo darte dinero, mamá. Su rostro cayó. Rachel. Estamos a punto de quedarnos sin hogar después de todo lo que he hecho por ti. No digo que no te ayudaré, interrumpí. Digo que no te daré dinero. Hay una diferencia, pareció confundida. ¿Qué diferencia? No voy a habilitar los mismos patrones que nos trajeron hasta aquí, pero sí te ayudaré a encontrar recursos, opciones de vivienda asequible, empleo, asesoría para Ethan. Quizás incluso planificación financiera. No necesitamos asesoría, ni servicios, necesitamos un lugar para vivir. Necesitan ambas cosas, dije firmemente. ¿Y si están dispuestos a aceptar la ayuda que ofrezco? Ayuda que podría cambiar las cosas. Entonces estoy aquí para ustedes. Pero no voy a simplemente escribir un cheque que postergue la próxima crisis inevitable. Se levantó, la ira reemplazando la desesperación. Esto es tu venganza, haciéndonos dar vueltas mientras tú estás sentada sobre millones. Esto no es venganza, mamá. Son límites. Algo que debería haber establecido hace mucho tiempo. Ella se burló. Eso es lo que tu terapeuta llama abandonar a la familia. Cuando te necesitan, dijo ella, respiré profundo. Sí, estoy viendo a una terapeuta porque las personas saludables buscan ayuda cuando la necesitan. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Ayuda real. No un parche temporal. Ella recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Quédate con tu ayuda y tus juicios. Nos arreglaremos sin ti como siempre lo hemos hecho. La ironía de su frase, después de que había llegado específicamente porque no podían arreglársela sin mí. No pasó desapercibida para ninguna de las dos. Cuando alcanzó la manija, dije, en voz baja, la oferta sigue en pie, mamá, cuando estés lista para un cambio real, llámame. Se detuvo, de espaldas a mí, con los hombros tensos. Por un momento pensé que se daría la vuelta, que reconocería la oportunidad que se le presentaba. En cambio, abrió la puerta y se fue sin decir una palabra más. Me senté sola en mi nuevo apartamento. La cena que había estado preparando ahora estaba fría en la estufa. El encuentro fue doloroso, pero esclarecedor. Por primera vez ofrecí ayuda con condiciones diseñadas para crear un cambio real en lugar de perpetuar la dependencia. No era lo que ella quería, pero tal vez era lo que necesitaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jenna, preguntando cómo estaba. Estoy bien, pensé cuidadosamente antes de responder. Tomando un día a la vez, y sorprendentemente, era cierto, pasaron 6 meses rápido. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño. Mi apartamento temporal dio paso a una casa adosada acogedora en un barrio más tranquilo, con un pequeño jardín privado donde planté tulipanes en memoria de mi abuelo. Mi carrera siguió prosperando. El proyecto Helvética me llevó a una promoción y a responsabilidades internacionales ampliadas. Los cambios más significativos, sin embargo, fueron internos. Las sesiones semanales de terapia me ayudaron a reconocer patrones que había normalizado durante toda mi vida y a desarrollar respuestas más saludables ante el conflicto. Aprendí que establecer límites no es egoísta, sino necesario, y que ayudar a otros no significa sacrificarme a mí misma. Después de nuestro enfrentamiento en mi apartamento, mi madre y yo no hablamos por casi 3 meses. Supe por Malisa que ella y Ethan habían encontrado un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un barrio menos deseable. Ethan había conseguido trabajo en una ferretería local. No era su empleo soñado, pero era empleo, algo que no tenía desde hacía años.
cuando mi madre finalmente llamó. Su tono era diferente, menos exigente, más vacilante. Rachel, soy. Yo me preguntaba si podríamos encontrarnos en algún lugar, solo para hablar. Quedamos en vernos en un lugar neutral. Una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Llegué temprano y escogí una mesa junto a la ventana para verla llegar. Lucía mayor, más contenida, pero había una dignidad en su porte que no había visto antes. Gracias por verme, dijo al sentarse. Con las manos envueltas alrededor de su taza para calentarse, he estado pensando mucho sobre lo que te pedí. Todo, la casa, la reunión, como te he tratado. Respiró profundo. No fui justa contigo, Rachel. No solo con la fiesta, sino por años favorecí a Ethan. Te di por sentada y resentí tu éxito en lugar de celebrarlo. Su confesión me dejó atónita. Nunca en mi vida había escuchado a mi madre reconocer algún error, mucho menos un patrón de conducta. ¿Qué te hizo cambiar?, pregunté. La realidad, respondió con una sonrisa triste. Cuando no tienes nada, empiezas a ver las cosas con claridad. Y tuve una buena maestra en ese aspecto. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Tu abuelo. Después de que vendiste la casa, estaba tan enojada que fui a visitar su tumba. Le hablé de ti, me quejé. Negó con la cabeza recordando. Mientras estaba allí recordé algo que siempre me decía cuando era joven, Beverly. La vida no te debe nada. Lo que importa es lo que construyes con tus propias manos. Me miró con los ojos brillantes. Me di cuenta de que dejé de construir hace mucho tiempo. Solo esperaba que las cosas me las dieran tu padre, mis padres, tú. Ese no es el ejemplo que debería haber dado a mis hijos. La conversación no fue fácil. Hubo momentos de tensión, patrones antiguos amenazando con resurgir, pero también hubo honestidad, algo que había faltado en nuestra relación durante décadas. No puedo cambiar el pasado, dijo, mientras nos preparábamos para irnos, pero me gustaría intentar construir un futuro mejor. Si estás dispuesta, dije. No hago promesas que no pueda cumplir. Estoy abierta a intentarlo, mamá. Paso a paso. Reconstruir la confianza es un proceso lento. Empezamos con cenas mensuales. Solo nosotras al principio, y poco a poco incluimos a Ethan cuando él demostró su propia voluntad de cambiar. Nuestra primera comida festiva juntas fue en un restaurante. Un territorio neutral que no cargaba con el peso de conflictos pasados. Mi relación con mi hermano evolucionó más lentamente. Su resentimiento era más profundo, su sentido de derecho más arraigado, pero la necesidad había forzado cambios que ninguno de los dos pudo prever. El trabajo en la ferretería despertó en el interés por la reparación del hogar. Para la primavera siguiente había obtenido su licencia de contratista y comenzó un pequeño negocio de reparaciones. Me gusta arreglar cosas, me dijo en un raro momento de vulnerabilidad. Hay algo satisfactorio en tomar algo roto y hacerlo funcionar de nuevo. No señale la metáfora. Él la encontraría a su tiempo. No todas las relaciones familiares pudieron salvarse. Algunos parientes eligieron mantener su narrativa sobre mí como la villana egoísta que destruyó el legado familiar. Aprendí a hacer las paces con esa percepción, entendiendo que no podía controlar como otros veían mis decisiones. En cambio, me enfoqué en construir mi familia elegida, amigos que respetaban mis límites, colegas que valoraban mis aportes, vecinos que se convirtieron en confidentes. Jenna siguió siendo mi apoyo incondicional y amplié mi círculo para incluir personas que aportaban positividad a mi vida. 6 meses se convirtieron en un año. Recibí un correo inesperado de Víctor Jen con fotos de la restauración completa de la casa. Conservó el carácter histórico mientras modernizaba la infraestructura. El escritorio de mi abuelo ocupaba un lugar de honor en el estudio, completamente restaurado. El jardín había sido replantado según los diseños históricos, incluyendo el patrón de tulipanes que deletreaba un wet visto desde arriba. El legado de tu abuelo vive, describió, diferente pero honrado. Sus palabras capturaron perfectamente lo que yo había intentado expresar sobre mi propio camino. Mi conexión con mi abuelo no estaba contenida en madera y yeso, sino en los valores que me inculcó: integridad, amor propio, el coraje para construir algo duradero. La casa había sido un símbolo importante, pero en última instancia solo un recipiente. La verdadera herencia era la fortaleza para tomar decisiones difíciles. Valorarme lo suficiente para establecer límites y reconocer cuando soltar era la opción más valiente. En el aniversario de la venta de la casa, invité a mi madre y a mi hermano a cenar en mi casa adosada. La primera vez que visitaban mi nuevo hogar, la conversación fue a veces incómoda, con viejos hábitos asomándose, pero también hubo risas. Un interés genuino en la vida del otro y una base tentativa para algo más sano que lo que habíamos tenido antes. Al prepararse para irse, mi madre se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Creo que tu abuelo estaría orgulloso de ti por vender su casa, dije, sorprendida por tener el valor de tomar decisiones difíciles.
Maxwell nunca tomó el camino fácil, tampoco sus palabras fueron la última pieza de validación que no sabía que aún buscaba. Más tarde esa noche, sentada en mi pequeño jardín rodeada de tulipanes en flor, reflexioné sobre el viaje del último año. Había perdido una casa, pero ganado claridad. Había establecido límites, pero creado espacio para una conexión genuina. Había honrado el legado de mi abuelo, no aferrándome a una estructura física, sino encarnando los principios por los que él vivió. El camino por delante no estaba perfectamente claro, pero tampoco estaba cargado con el peso de patrones tóxicos ni expectativas incumplidas. Cada día traía nuevas oportunidades para construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la obligación o la culpa. Algunos días fueron más difíciles que otros, pero incluso los momentos difíciles se sentían honestos de una manera que mi vida anterior no había tenido. A menudo pienso en ese momento de decisión, parada en mi hogar dañado, rodeada por las consecuencias del desprecio, eligiendo soltar en lugar de continuar el ciclo. No fue una elección fácil, pero fue la correcta para mí. A veces lo más valiente que podemos hacer es soltar lo que ya no nos sirve, incluso cuando eso esté envuelto en el cómodo manto de la tradición familiar. Si estás viendo esto y estás luchando con decisiones similares, recuerda que los límites no son muros para mantener a otros afuera, sino guías que enseñan a los demás cómo permanecer respetuosamente en tu vida. Tu valor no se mide por cuánto estás dispuesto a tolerar, sino por cuánto estás dispuesto a respetarte a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil por tu propio bienestar que otros no entendieron? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar ahora mismo. Y si esto resonó contigo, por favor suscríbete y dale me gusta para que otros también puedan encontrar este mensaje. Y recuerda, la familia es importante, pero tú también lo eres. Gracias por escuchar mi historia y te deseo el valor para escribir la tuya, sea como sea que luzca.